Bueno, muy buenas tardes, soy Juan Camilo Rúa Peláez y a continuación haremos un análisis de los artículos 205 al 211 del Código Penal en el título de Delitos contra la Libertad Sexual. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es acceso carnal y qué es acto sexual. Entonces, el acceso carnal es la penetración mediante vía vaginal, oral o anal de el miembro sexual masculino. Y también es la penetración vía vaginal o anal de otras partes del cuerpo u objetos. Entonces, para empezar, vamos a analizar el artículo 205, el cual nos dice, el que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia, incorrerá en prisión de 12 a 20 años. En este artículo, primero, determinamos que hay un sujeto activo indeterminado y un sujeto pasivo que igualmente es indeterminado. Su verbo rector es realizar mediante violencia. En, es- En este artículo podemos ver la definición de acceso carnal que se mencionó anteriormente. Ahora continuamos con el artículo 206, que nos dice acto sexual violento. El que realice con otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia incurrirá en prisión de 8 a 16 años. Para tener en cuenta, el acto sexual es todo acto con fines sexuales diferentes al acceso carnal. O en otras palabras, eso acto con fines sexuales que no impliquen una penetración del miembro viril masculino o alguna otra parte del cuerpo u objetos. Entonces, en este artículo, igual que el anterior, tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo indeterminados, cuyo verbo rector es realizar mediante violencia un acto sexual. En el 207 dice, acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Nos dice, el que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de 12 a 20 años. También nos dice, si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será de 8 activo y sujeto pasivo es igualmente indeterminado, pero hay una condición que es que el sujeto activo sea que, con, que, que por su voluntad ponga en, en una situación de incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones en donde la otra persona se encuentre en inferioridad, recurrirá a una pena de 12 a 20 años si se realiza un acceso carnal. Pero si se realiza un acto sexual será de 8 a 16 años. Hay que decir que esto es cuando el sujeto activo por voluntad propia pone en estado de inconsciencia inferioridad o en incapacidad de resistir al sujeto pasivo y que el sujeto pasivo no ha dado su voluntad, su consentimiento. Ahora, con el artículo 208, que nos dice el acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Dice, el que sea carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Que en este artículo vemos que el sujeto activo es indeterminado, pero hay un sujeto pasivo determinado. ¿Cuál es? Que sea una persona menor de 14 años. Esto implica que, que se realice el acceso carnal con una persona menor de 14 años que legalmente es incapaz. Por lo tanto, no va a haber voluntad de esa persona o mejor dicho, un consentimiento para realizar tales acciones. En el 209 hablamos ya de actos sexuales con menor de 14 años. Aquí
nos establece que el que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia o le induzca prácticas sexuales incurrirá en prisión de 9 a 13 años. ¿Qué eso quiere decir? Y igual que el anterior, es un sujeto activo indeterminado, pero el sujeto pasivo es un menor de 14 años que es incapaz y que no puede dar su consentimiento para tales actos. También nos dice que no es únicamente realizar una sexual con esa persona, sino que realizarlo en presencia de esta o inducirla a prácticas sexuales. Ahora, el artículo 210 es acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir. Este nos declara que el que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Si no, también nos dice, si no se realizare el acceso, sino actos sexuales diversos de él, la pena será de 8 a 16 años. Hay que comprender algo, que tanto su sujeto activo como su sujeto pasivo son determinados, pero hay, hay una diferencia de este artículo con el artículo 207, el cual es que el sujeto activo no es el que pone al pasivo en estado de inconsciencia o incapacidad de resistir, sino que ya el sujeto pasivo estando en ese estado por voluntad propia de él o por otros factores, eh, por otros factores que no dependen de la voluntad de ese sujeto pasivo se encuentre en esos estados. O también si dicho sujeto pasivo padece trastornos mentales. Trastornos mentales puede ser, por ejemplo, el síndrome de Down, cuando se accede carnalmente o se realiza un acto sexual con una persona con síndrome de Down, será típico para este artículo. Ahora bien, el artículo 210A, el acoso sexual, el cual establece que el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrir en prisión de 1 a 3 años. Aquí el sujeto pasivo es intentado, pero el sujeto activo tiene que tener cierta calidad de superioridad manifiesta o de tener alguna relación de autoridad o de poder, de edad, de sexo, de una posición laboral, social, familiar o económica, y que éste realice los verbos de acosar, perseguir, hostigar y asediar física o verbalmente con fines sexuales a otra persona que no los ha consentido. Ahora, cuando hablamos del artículo 211, que nos dice, si hay circunstancias de agravación punitiva, nos dice que las penas para los delitos descritos en artículos anteriores se aumentarán de una tercera parte de la mitad. ¿Cuándo? Primero, la conducta se comete en el concurso de otra u otras personas. Segundo, es responsable que tuviera cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. Tercero, se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual. Cuarto, si se realizare sobre persona menor de 14 años. Quinto, que la conducta que se realizare sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil sobre cónyuge o compañera o compañero permanente o contra cualquier persona que de manera permanente se hallare integrar a la unidad doméstica o aprovechando la confianza despedida por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes para los efectos previstos. En este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. Sexto, si se produjere un embarazo. Séptimo, si se cometiere sobre personas
en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, en etnia, de discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio. Octavo, si el hecho se cometiera con la intención de generar control social, temor o obediencia en la comunidad. En esos 8 casos, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad. También hay que comprender que cuando se habla de la quinta, que es la conducta realizada en pariente, estamos hablando del incesto. Pues bien, eh, este está prohibido penalmente en Colombia debido a que se produjera un embarazo. Es, este, este efecto se puede tener y en gran probabilidad enfermedades que, o enfermedades o malformaciones que no permitan tener una vida digna. Muchas gracias. Y aquí acaba el análisis de de esos artículos del 205 al 211 del el Código Penal referentes a los delitos contra la libertad, a la formación sexual de las personas. Muchas gracias.